nuevamente a un episodio de Birras y Branding, un espacio donde analizamos el gran mundo de las marcas. Luego de una pausa de un par de años, retomamos el espacio a pedido del público. Yo en la calle me he encontrado con gente que me decía: Majo, ¿cuándo vas a volver a grabar un episodio? Bueno, acá está el episodio, ya estamos de vuelta. Y esta nueva temporada la estrenamos con un episodio muy especial porque está con nosotros Juan Carlos Ito, director de arte de After, quien de manera independiente ha liderado un proyecto tan inesperado como fascinante, que es rediseñar la web del Vaticano. Un sitio, una página web, una plataforma enorme, la web del Vaticano, que no solo representa una de las instituciones más antiguas del mundo, sino que también recibe millones de visitas de distintos tipos de audiencias, como fieles, estudiosos, periodistas, curiosos, de muchas partes del mundo en muchos tipos de dispositivos. Juan Carlos tiene su propio itinerario en el mundo del branding local. Lo conocemos como el director de arte de After, ha estado también antes en Estudio A y en BrandLab, y gracias a su expertise, como cuenta ahora en el episodio, el Dicasterio para la Comunicación, que es como el Ministerio de Comunicación en el Vaticano, lo llamó para poder contar con él para renovar el portal de la Santa Sede, esta página web que es una mega plataforma que tiene muchísima información relevante para los fieles de todo el mundo. La web del Vaticano, por si nunca habías entrado, a la que puedes ingresar en el enlace vatican.ba, fue creada y lanzada en la Navidad de 1995 durante el pontificado de Juan Pablo II, y 30 años después recibe su primer rediseño en su historia. Para los que conocimos el portal antiguo, no sé si se acuerdan, pero era como bien noventero, tenía de fondo como un papiro, no era muy responsive y todo era como color marrón. Así ha estado 30 años. ¿Qué encontramos en esa web? Todos los documentos de los papas, desde San Pedro hasta León XIV, es decir, todas las intervenciones públicas que han tenido como papas. Las audiencias de los miércoles en la Plaza San Pedro, el Ángelus de los domingos también en la plaza, cartas, encíclicas, libros, mensajes, una biografía, discursos en sus viajes, homilías. La lista puede seguir. El magisterio de todos los papas, íntegro, en varios idiomas. También está el Catecismo, un libro gordo, naranja, donde está el resumen de la fe católica. También hay una Biblia. En fin, hay un montón de información en muchísimos idiomas que tiene que ser fácil de acceder desde cualquier parte del mundo en cualquier dispositivo. Y ese fue el reto que recibió Juan Carlos. ¿Cómo se rediseña el portal de una de las instituciones más antiguas y globales de la historia, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es tener al Vaticano de cliente? Yo me había hecho una idea, Juan Carlos también se había hecho una idea, pero resultó completamente opuesta. Ahora veremos por qué. Entonces los dejo con el episodio. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en Birras y Branding, que es este podcast de branding que tengo. Si quieres, preséntate. Bueno, gracias Majo por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Ito, soy diseñador gráfico, actualmente director creativo en After. Como también sabrás, me encargué del diseño de la página web oficial del Vaticano, porque también tengo algunos proyectos ligados a la iglesia desde que empecé mi carrera. Chévere. Cuéntanos un poco cómo llegaron a ti, porque no creo que, o sea, el Vaticano no es un cliente que está por ahí dando vueltas, ¿no? Sí, es verdad, o sea, no están buscando en Behance, ¿no? Y tampoco es que, paradójicamente, no me cayó del cielo. Este, o tal vez sí, no sé. A ver, todo empezó en el 2020, cuando en plena pandemia, la Santa Sede, por medio del Dicasterio de la Comunicación, lanzó un programa de formación para jóvenes que se llama Face Communication in a Digital World. Y bueno, apliqué a este programa, creo que aplicaron como 200 personas y quedamos nada más 16. O sea, en verdad era un programa para 10 personas, luego dijeron, no, mejor que queden 12, y al final dijeron, ya, mejor los 16. Y a partir de ahí, todos los años son 16 seleccionados, ya van 5 ediciones, donde los van formando con distintos temas de teología, recursos de comunicación,
eh, charlas con especialistas y bueno, todo un camino, un itinerario para un poco sembrar semillas de cómo poder comunicar la fe y el evangelio, digamos, en el mundo digital. Claro. Para la Iglesia y para el Vaticano es un mundo todavía virgen, ¿no? Mm. Todavía es como los primeros pasos. Entonces, bueno, así fue como tuve mis primeros contactos con el Dicasterio para la Comunicación, y en el camino, como tareas, fueron dando algunos proyectos reales, donde tenía que aplicar, bueno, diseño, ¿no? De redes sociales o por ahí algunas plantillas, y fueron viendo, que les gustaba mi estilo. Entonces, de todo este grupo de personas fueron como captando diferentes perfiles para luego activarlos en proyectos futuros. Y de todo el grupo yo era el único diseñador, así que todo lo que tenga que ver con diseño mano, y cada vez fueron confiando un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que llegó justo el momento en el que fallece Papa Francisco, y desde la cabeza del dicasterio, en su discernimiento, vieron de que era oportuno un cambio, en la web, ¿no? Una web que no había cambiado hace 30 años y que claramente estaba obsoleta. Entonces dijeron, bueno, con un papa nuevo, una web nueva y una comunicación nueva también. Y ahí fue que me llaman para participar, de este proyecto y, bueno, liderar la parte de diseño. O sea que esto lo has hecho, esto empezó en mayo con la muerte del Papa. Sí, en mayo, no sé si es en mayo o en abril, Ya, pero ya el papa falleció un lunes y sí, el jueves ya me estaban escribiendo, eh, pidiendo disponibilidad, viendo viabilidad, con este proyecto. Y el viernes tuvimos la primera reunión y ahí mismo arranqué. Y bueno, todo fue como bien intenso, ¿no? 3 días después presenté primeros bocetos, fueron aprobando. Bueno, todo lo que se necesita para que el objetivo era llegar al Habemus Papam con nueva web. Claramente ya. no llegamos ahí. O sea, Eh, tiempos imposibles también hay en el Vaticano. sí, o sea, a nivel de diseño, sí, yo entregué todo, pero yo decía, Ya, ¿cómo van a programar esto en 3 días? claro. Sabía que, bueno, ellos me dijeron, el cónclave empieza 20 días después y luego lo que Dios quiera, puede durar un día o como ha pasado también 3 años. Pero yo Mm, dije, bueno, en los últimos años ha durado 2 días, ¿no? Un día, entonces ya no van a llegar. Em, entonces, ya, por ejemplo, el día que se anunció el nuevo papa, el diseño ya estaba puesto en prototipo, ya estaba entregado y estaban empezando a programar, pero con un nombre ficticio. Se había puesto Benedicto XVII y ahí un rostro ya, como ficticio. Entonces, anuncian al nuevo papa y yo escuché su apellido y dije, bueno, es ese papa peruano, ¿no? Ese papa, que era obispo en Chiclayo y que el obispo sabía de la Chiclayo. comunidad peruana, que era agustino. Entonces, claramente me emocioné. Ese mismo día lo actualicé, puse su rostro con las fotos ya nuevecitas con el papa, en el balcón. eh, y nada, recién ahí se empezó a sentir el que esto ya estaba cobrando vida y de que ya estaba a punto de salir. Claro, o sea que yo me imaginé que esto había empezado con Francisco en vida y que había sido un proceso de meses, porque no sé, pienso que em, de renovar una web que tiene tanta información, ¿no? Porque para los que nunca han entrado a la web antigua del Vaticano, es como un megaportal de todo el magisterio de la iglesia, ¿no? O sea, están todas las encíclicas, todos los documentos de los papas, incluso una Biblia entera también está, me parece, ¿no? Y está la agenda también del papa de cada día. Sí, Mm, literalmente se maneja una cantidad de información, impresionante, ¿no? O sea, hacia mm, atrás están todos los papas, ¿no? Desde Pedro hasta Francisco, y cada uno tiene su propio perfil, y cada perfil de los papas tiene todos sus documentos, todos sus discursos, todos sus mensajes, todos sus viajes archivados en textos o si hay videos, videos o fotos. ujú. eh, y esa es la parte, digamos, de los papas, pero luego están todos los documentos de la iglesia, derecho canónico, catecismo completo, en todos los idiomas, Claro, y aparte de lo que el papa hace día a día. Esa web se actualiza al día como 3 o 4 veces,
porque evidentemente el Papa en el día tiene un montón de actividades, ¿no? Y él va actualizando todo lo que ha hecho ahí en vivo. Ujú. Y es una web bien compleja. eh, bueno, chamba para los programadores. Yo, la Claro. verdad, mis respetos con ellos porque sí se han fajado un trabajo impresionante. No se ha lanzado toda la web todavía, recién está el home, digamos, navegable Mm, bien, y todas las internas ya están diseñadas, gran parte de las internas, pero me imagino que ese trabajo de programación, de contenido, de traducciones, tiene todavía como el meses. paso de, sí, yo creo que es Sí, trabajo de jueves que van a ir como lanzando poco a poco. claro. ¿Tú dirías que esto fue el rediseño de una web o también era plantear una identidad? Porque también hay digo, sale el sello de la Santa Sede. ¿También trabajaste eso? Sí, definitivamente. La complejidad es que no es nada más una web. Como Mm, mencionas, es el rostro visible de la Santa Sede en el mundo digital, ¿no? Si uno piensa en la Santa Sede en el Vaticano, claro, se imagina la imagen de la Basílica de San Pedro, ¿no? O por ahí el Papa, pero ¿cómo llevas esto luego ya a un producto digital que recibe al día millones de usuarios? Bueno, obviamente había que ver cómo se escribía Santa Sede y que esa tipografía pueda soportar 9 idiomas, ¿no? Incluido árabe, incluido chino, este, en todos los idiomas posibles. Y además, esa tipografía pueda ser open source porque iba a ser inmanejable el tema de licencias tipográficas y todo lo que tiene que ver al respecto. Y además de eso, que se vea bien, o sea, que se vea como claro. lo que debería ser el logotipo de la institución más antigua de la historia. Entonces había ese gran reto a nivel tipográfico y también a nivel de colores, que creo que son los elementos más básicos de diseño, y luego ya el resto es ir dando como jerarquías a la información, pesos a las fotografías y ir ordenando de esa manera. ¿Y cómo empezaste? O sea, te dan el encargo, te confirman, acto seguido, ¿qué haces? Bueno, acto seguido celebrar, celebrar como hoy. Eh, luego, ok, ¿por dónde empiezo, no? Entonces lo que dije fue, a ver, dimensionar un poquito esto. ¿Qué es el Vaticano? ¿Es una ciudad-estado? ¿Es un país? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Países, ¿no? Entonces empecé a mirar países. ¿Cómo es la web de la Casa Blanca? La web del gobierno francés, el gobierno de Canadá. Ya, bueno, vi un montón de páginas y de ahí dije, bueno, aparte de un país, este es el centro, el corazón de una iglesia. Entonces, voy a ver iglesia. Vi Testigos de Jehová, eh, la iglesia de todos los tiempos. Bueno, fui viendo varias iglesias que me dan interesantes porque son iglesias globales y que realmente van cumpliendo un rol similar, ¿no? De poder arreglar toda su creencia en un sitio web y pueda ser accesible a todos. Y también la página de Dalai Lama y bueno, yo varias páginas de UNICEF, ¿no? De Cáritas, páginas globales y luego me fueron dando un poquito de visos de qué es lo que debería priorizar en esta diagramación, qué es lo que la gente busca. Bueno, y luego de eso, ya la parte que más me gusta, la parte creativa, pensé primero en los colores. Entonces pensaba que el cielo romano es un cielo celeste apastelado, que siempre me ha gustado. Y el Vaticano está construido con el travertín, que es con una piedra que usaban muchos los romanos, color medio beige cálido, que contrasta bien bonito con el cielo. Entonces pensaba, bueno, el concepto es ese, la piedra, tierra con el cielo unidos, y a partir de ahí el uso del color que empezó ya como este camino, digamos, espacito. Luego ya pensé un poquito en la forma de la Plaza de San Pedro, como que tiene esta forma como de brazos abiertos. Pensaba, quisiera que esta web siga un poquito este espíritu que Bernini eh, pudo imprimir en la Plaza de San Pedro y que pueda subir y las personas como brazos abiertos. Literalmente la curva donde que contiene el Papa es la misma curva de la Plaza.
Pedro, porque está pensado para que sea como una continuación. Claro, o sea, sí, buscaste primero referencias de páginas globales que tengan un propósito, mucha información, manejo de muchos idiomas, y luego ya buscaste la inspiración propiamente para poder empezar a trabajar. ¿Y cómo, o sea, tu trabajo con el dicasterio, tu cliente era el dicasterio? ¿Cómo eran las reuniones? ¿Eran interdiarias? ¿Habían fases? Sí, ese dicasterio, eh, como era un tiempo muy corto, tenía que ser todo mucho más ágil. Entonces el trato era directo con la directora de pastoral. Entonces, casi que fue por WhatsApp muchas de estas reuniones, y muchas decisiones las tomaba ella, que no es diseñadora, no es marketera, eh, pero es artista. Entonces tiene este ojo como, ok, esto es el Vaticano y esto no es. Así que en ese sentido fue un proceso atípico, sí, de decisiones como muy ágiles, de que tenemos opción A, B y C, ya vamos con el A. Y ya con eso cerramos un montón de opciones, ¿no? Y con el A vamos con el siguiente y así. Entonces, tenía que ser solamente ágil. Pensar que tenemos 7 u 8 horas de diferencia también es un tema que en el proceso tenemos que contemplar. Entonces, si yo no entregaba nada al final del día, se perdía toda su mañana. Así que tenía que yo llegar ya hacia el final del día nuestro Claro, para que puedan revisar en su mañana, me mandan ajustes en la tarde y así. Entonces encontramos un ritmo de trabajo muy ágil, eficiente, eh, también bien cordial y hasta medio informal, porque a veces hablábamos domingos, como bien como tranquilos de, ok, encontré esto, me gusta esto, no me gusta esto, y ya. No fue como tan formal como uno podría imaginar que es trabajar con el Vaticano. claro. Sobre todo que tanto tú como yo venimos del mundo del branding, donde se manejan cronogramas muchísimo más largos, y donde instituciones grandotas tienen un montón de filtros y hay muchas voces que opinan y eso hace que la gestión de un proyecto de esa envergadura en un paralelo en el mundo corporativo, pues probablemente sigas haciendo el presupuesto y todavía no empieces el trabajo. ¿A ti cómo o sea, qué fue lo más difícil que te pareció de hacer esto? Bueno, lo más difícil, claramente los tiempos cortos y el poder como navegar entre, ok, no tengo tanto tiempo, tengo que hacerlo lo más eficiente posible, pero esto es sumamente importante para mí y para el mundo, entonces tengo que hacerlo bien. Entonces, lograr ese equilibrio entre la excelencia, pero que no me paralice y no me detenga en decisiones de diseño que son sencillas, creo que fue lo más difícil, pero también con lo cual estuve más preparado, quizás porque en los últimos años todo el trabajo corporativo me ayudó como a saber como que ya qué cosa estaba bien, qué cosa estaba mal a nivel de diseño y sobre todo a no, eh, digamos, casarme o enamorarme de una forma o de una idea, sino saber de que ok, esto tiene que ser funcional y al final de todo quien decide es otra persona, entonces ya saber soltar, ¿no? Digamos que eso fue más difícil, pero también al mismo tiempo para lo cual estuve entrenado durante esos años. Claro. Y además de ti, ¿había más gente en el equipo o tú eras el hombre orquesta? En diseño nada más estaba yo. Ya. En programación sí hay todo un equipo, ¿no? Porque Ujú. evidentemente es un trabajo mayor. En contenido también, ¿no? Porque hay que trabajar nuevo contenido y luego traducciones en todos los idiomas. Pero digamos que es un trabajo en equipo donde yo veía la parte de diseño como un arquitecto y Mm, los ingenieros serían que ver ya cómo hacemos para de esta web que ya está estructurada, volverlo esto, ¿no? Eso es lo más difícil ya para ellos. Pero en el camino igual hemos tenido ajustes, ¿no? Porque ellos son más expertos en UX, por ejemplo, o en accesibilidad. Me fueron dando como recomendaciones de, ok, esto más grande, esto más chiquito, mueve esto, elimina esto, cambia el color. Y ahí, ya en el trabajo conjunto, hemos podido alcanzar este primer objetivo, que es el lanzamiento de Home. claro. Y solo por curiosidad, ¿en qué programa empezaste a trabajar? ¿En Illustrator? ¿En Figma? Illustrator, Ya. luego Figma, Ujú.
Sé que la mayoría lo hace de frente en Figma, Mm, los que son más expertos, digamos. Yo no me considero experto en diseño web. Eh, Quizás como buen latino acepto proyectos que no soy experto y en el camino me voy volviendo experto, ¿no? De hecho, así empezó un poco de trabajo en el dicasterio. Me fueron encomendando trabajos que yo no era experto, ¿no? Como algunos proyectos de ilustración, otros proyectos de diseño de redes sociales, o incluso trabajar en Canva. Yo no era especialista en eso, pero bueno, aceptaba sin saber y luego en el camino me volví experto en ello. Y, y eso creo que como latinos también nos va diferenciando un poquito de otros diseñadores del mundo, que son un poquito más respetuosos o más formales. Bueno, en nuestros casos no tenemos tanta estructura, entonces aceptamos cualquier cosa, en verdad. sí, pues. Em, y por ejemplo, ¿qué aprendizaje te llevas de este proyecto? Bueno, el mayor aprendizaje es eh, que los sueños se pueden cumplir, en verdad, ¿no? Porque yo siempre soñaba con esto, ¿no? Con trabajar para el Vaticano. Desde muy joven lo decía, pero no sabía ni cómo, ni cuándo, ni qué implicaba esto. Eh, y es más, tampoco sabía qué tenía que hacer para lograrlo. Simplemente es lo que yo sentía, lo que decía. Pero cuando se fue dando las cosas, cuando las cosas se fueron, digamos, alineando, fui entendiendo de que tenía que estar preparado para cuando llegue ese momento, me agarre listo. Así que es eso, ¿no? El soñar grande, pero también prepararse para que cuando llegue el sueño, poder estar preparado para eso, estar listo para la expectativa de ese proyecto o de esa situación y que no nos agarre como en medio de camino, sino ya justamente con las manos preparadas para... Y justo estaba pensando, esa web fue lanzada como en el 98 y ha estado casi igual hasta hace un par de semanas. ¿Hay algún motivo por el cual el Vaticano haya postergado esto tanto tiempo? La web se lanzó en el 95, Ya. en Navidad del 95, ¿no? Y justo ayer estaba viendo un video que mostraba un poco esta historia, que esta web puso un correo de contacto y el primer día recibió 4.000 correos y tuvieron que cerrar la web, reestructurarla y lanzarla después de unos meses, ¿no? Ya un poquito más cerrada. Y claro, desde ahí ha sufrido cambios menores, solamente en algún botón, en algún cambio de papa, ¿no? De información, pero nunca ese gran salto de nuevas plataformas. De hecho, bueno, quizás se deba a que en cada cambio de papa recién es que hay cambios como más dramáticos y el cambio de Papa Francisco a Papa León es un cambio que se da en un contexto ya donde el mundo está sumamente avanzado. Entonces era muy evidente que necesitaba un cambio, ¿no? ¿Por qué no te digo antes? Bueno, no sé, esa respuesta sí tienen de ello. Ellos. La directora de Dicasperio me decía, yo tenía esto en mente hace, no sé, 8 años, quizás más, pero nunca se daban, nunca encontraban como el tiempo que ponen. Seguramente tendrán mil cosas que hacer también, ¿no? Eh, pero bueno, ella me dijo, este es el tiempo oportuno, ¿no? El momento, tiene que ser ahora, porque es el tiempo de Quit. Entonces, es por eso que nos iniciamos con todo, como con este proceso, sabiendo que estamos con el tiempo en contra, sabiendo de que no es un tiempo, digamos, normal, pero no siempre hay un complemento, pues, no siempre hay un papá. Era el momento preciso. Claro. Y yo diría que uno de los principales objetivos, me imagino, que era hacer la web más amigable con dispositivos móviles. Sí, definitivamente la web anterior estaba pensada en estas webs de los 90, donde en la pantalla pequeña estaban toda la información, todos los botones, ¿no? Porque antes se pensaba así, que tenía que estar todo en la pantalla. Luego ya vino el scroll, luego ya vino el smartphone, el iPad. Entonces sí, estaba pensado esa nueva web para que pueda la gente navegar desde su smartphone. Esta web nos contaban que es consultada por estudiosos, por académicos, pero sobre todo por fieles en todo el mundo.
Mm, La página más visitada de esta web es el Rosario, que la gente todos los días entraba, ¿no? En cada misterio buscaba la fuente oficial del Rosario para rezar con Vatican.va. ¿Qué significa esto? Que la gente está buscando lo oficial. Incluso en las oraciones cotidianas que lo sabemos del día a día, bueno, la gente buscaba lo oficial, ¿no? Entonces, hablarle al estudioso que busca, digamos, documentos de 21 años y también a los ancianos o a las personas, a los fieles de hoy en día que buscan el rezo diario, era como también un reto importante, ¿vale? claro, me imagino que al ser la iglesia universal, las audiencias que navegan esa web también son, los perfiles son miles, ¿no? Entonces, un adulto mayor o quizá un misionero con poco acceso a datos o a internet o con un celular, pues con un Huawei del 2011 ahí en el África, tendría que tener las mismas chances de alguien que está en otro lado del mundo. Sí, definitivamente. De hecho, ahorita la web es un organismo vivo, ¿no? Se va actualizando, se va todavía como modificando cosas. Entonces, estamos todavía en un proceso de un siguiente paso en la accesibilidad, porque, bueno, como mencionas, tiene que ser universalmente accesible, ¿no? Y eso implica todavía cuestionarse cosas, todavía ajustar cosas, y es válido, la web eh, está hecha justo para eso, para que se pueda actualizar en cualquier momento y que pueda mejorar en cualquier momento también. Y ahora que ya está lanzado, me imagino que ahora tu chamba ha terminado y ahora está en cancha de los programadores. Sí, mi trabajo aún no termina. Nos hemos Ya. terminado la fase uno. Ujú. Ya envié la mitad de la fase 2, que son algunas páginas internas que van, por ejemplo, desde cuando das clic a al perfil del Papa, qué es lo que sale después, cuando das clic al siguiente, qué es lo que sale después, cuando das clic al documento, bueno, hasta el último clic ya está diseñado, eran como 6 clics más o menos. Ya está también diseñado cómo sería una página cargada de mucho texto, páginas con muchas fotos y videos, o páginas más especiales, como cuando suceda la nueva sede vacante, cuando muere Papa León. Bueno, ya está diseñado cuando suceda ese momento, Ok. pero luego tiene que programarse. Entonces están programando estas páginas. Y la tercera fase ya son las páginas intermedias y externas, que tienen que ver con eh, la red de oración del Papa, ¿no? El jubileo, todas las páginas que están como satélites alrededor del Vaticano, que cada una hoy están disparando por cualquier lado a nivel de identidad visual, bueno, se van a ir alineando y unificando. Entonces, sí, estamos viendo la punta del iceberg y en todo este año vamos a seguir viendo utilizaciones de cada una de las secciones. O sea que tienes para rato y la web. Yo ayer entré para ver y efectivamente empiezas a navegar un poco más adentro y todavía está el diseño antiguo, ¿no? Con ese color medio vino y el fondo ese como de papiro. Sí, vamos a extrañar ese. Tenía un algo esa página antigua. Era como que he crecido y toda mi vida que he entrado para la típica que en el colegio te mandan a hacer una tarea y tienes que leer la Rerum Novarum de la nada y es el año 2000 y en tu casa no está la Rerum Novarum por algún motivo, entonces tienes que entrar a la página del Vaticano, ¿no? Que es muy diferente a la Vatican News, ¿no? Son como dos parientes extraños diferentes, ¿no? Porque Vatican News, Vatican Media sí ha tenido un branding y sí ha tenido una página como más adecuada y este proyecto como que se ha ido como dilatando, ¿no? Sí, sí, definitivamente aún hay todo este camino por entender el mundo de la comunicación, entender el mundo de branding también. Quizás parte de mi misión así, ahí hacia adentro es eso también, como mostrar cómo es ese camino, eh, y guiar un poco los pasos de quienes están llevando este gran desafío, ¿no? Porque me imagino que no es tan sencillo cambiar. De hecho, el primer día que lanzaron fue un caos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, sobre todo en Estados Unidos, explotó
Y eso que tú dices es verdad, o sea, decían sí, vamos a extrañar el papiro y todo eso, pero también estaban atentos que ahora sí se podía navegar y podían leer un poquito mejor. Claro, Es una institución que tiene mucha exposición y que tiene también bastante sensibilidad, ¿no? Entonces hay que ver como los pasos firmes, pero también que vayan acorde a los tiempos. claro, que es al final, esto es como que una muestra más de que la iglesia se va adecuando, ¿no? Quizás ha demorado sus añitos, pero ya llegó. Y aparte en el interín, el Papa Francisco también avanzó como que en otras partes de la comunicación, ¿no? Tuvo presencia en redes sociales, tenía estos videos del Papa que salían con, creo que mensualmente. Entonces, como que lentamente esta institución tan grande y tan emblemática como también me imagino que es un transatlántico hasta cierto punto, lentamente ha ido como poniéndose al día con los medios nuevos de comunicación, ¿no? Así es. Y aún está en ese caminar, ¿no? De hecho, también cuando el Papa León abrió su Instagram, en unos días nada más superó en cantidad de followers al Papa Francisco. Mm, También nos dice eso algo, ¿no? De que ahora lo que parecía novedad, porque el Papa abrió su cuenta en Instagram, hoy ya es un medio, un canal importante de comunicación y ya está adquirido también para la Santa Sede. Entonces, es eso, dar pasos firmes, pero que sean luego fructíferos para la comunicación. chévere. No sé si quieres añadir algo más o algo que te haya parecido interesante, que yo no había preguntado. Sí, bueno, a ver, lo que yo pensaba antes de cómo era trabajar para Vaticano, yo imaginaba que era todo solemne y que quizás tenía que presentar en un palacio como ante los obispos o algo así. Claro. Pero la verdad es que no es tanto así. Es más cercano y es eh, más familiar incluso de lo que pensaba. Hay bastante confianza de por medio hoy conmigo y con ellos. Tanto así que cuando el Papa León fue elegido, les mandé un mensaje diciendo que el Papa era peruano y agustiniano, porque ellos no conocían todavía todos los papas, ¿no? Todos los posibles papas. Entonces se alegraron, ¿no? Porque yo también soy agustino y peruano, y dijeron, o se vieron que era una gran coincidencia, ¿no? De que Mm, eso hubiera pasado así. Em, y eso creo que es un gran aprendizaje para mí y lo llevo también a los proyectos del día a día, ¿no? De que a veces lo hacemos ya demasiado burocrático y solemne, eh, pero la vida real es que a veces la fluidez, la confianza, la cercanía, el tener la confianza de levantar el teléfono y decir esto, bueno, eso que antes existía y que hoy cada vez existe menos, es sano para los proyectos y para que puedan salir, ¿no? Porque a veces claro, lo peor que puede pasar es que una marca muere sin salir eh, por negligencia, ¿no? Porque alguien no aceptó algo, porque cambiaron a una persona en un momento clave. Bueno, eso nos enseña también de que no siempre hay que ser burocráticos, ¿no? Sino también poder tener esa flexibilidad, sensibilidad de confiar. Y si tú has llamado a un profesional es porque confías en su criterio y claro, no trabajas solo, sino también en conjunto. Entonces, ese es mi mayor aprendizaje. Estoy contento con el resultado, pero sobre todo con el camino. Estoy intentando el disfrute del camino, sabiendo de que aún viene mucho más que recorrer y que seguramente serán nuevas aventuras. ¿y qué expectativa tienes con lo que vienes? ¿Piensas que podría aparecer otro proyecto? Bueno, no creo que haya un proyecto así de esta envergadura, ¿no? Pero, em, ¿cómo la ves? Eh, a ver, en su momento, yo cuando me entrevisté con el dicasterio, les comuniqué mis sueños, mis expectativas, que también algo que veo es que a veces queremos algo y no lo decimos, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, quisiera trabajar con ustedes en algún momento. En el camino descubrí de que mi llamado era no dejar también mi trabajo corporativo en agencias
Sí, porque finalmente eso es lo que me mantiene actual, lo que hace también que sea fructífero el trabajo para la iglesia. Eh, entonces, yo espero que sí tengamos algunos proyectos más en el futuro. Ahí hemos ya estado ya en conversaciones de algunas cosas que pueden venir después. La web en sí misma tiene dentro diferentes subproyectos, entonces ahí tendré mucho tiempo ya por trabajar. Em, pero bueno, igual al final del día lo dejo en manos de Dios. Para mí, eh, creo que eh, es mucho más de lo que yo me imaginaba, de lo que yo podía soñar. Estoy agradecido, estoy también con humildad reconociendo de que eh, finalmente fui elegido para esta misión, para este proyecto, y eso me alegría y también me da esperanza de lo que puede venir después. Así que nada, tengo esperanza, tengo expectativas, pero también confianza en lo que puede venir. Chévere. Bueno, eso yo creo que ya te interrogué lo suficiente. Muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones porque en verdad es un proyecto histórico, diría yo. Y como bien dices, qué bonita coincidencia, ¿no? Un peruano, un agustino, el Papa y tú tienen mucho en común. Y nuevamente nunca pensé que toda la web podía renovarse, que en 15, 20 días hayan tomado esta decisión. Así que nada, gracias por estar acá y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias Marco por la invitación nuevamente. También gracias porque te sigo y veo tu contenido de valor en branding y sé que lo que estás construyendo a través del branding es también valioso para todos nosotros. Así que bueno, nada, estamos todos construyendo en diferentes áreas de esta disciplina que es hermosa, Mm, aún está muy incipiente en ese país. sí, gracias. Estábamos un poco en pañales, pero poco a poco cada uno desde su barco empuja, Así al es. igual que tú. Bueno, pues apago este aparato. Muchas gracias por escuchar hasta aquí este nuevo episodio de esta nueva temporada de Birras y Branding. Si te gustó esta conversación, compártela. Los episodios antiguos siguen ahí también subidos. Voy a tratar de grabar más a seguido. Recuerda que puedes suscribirte. Nos encuentras en Spotify, nos encuentras en Apple Podcasts y próximamente en YouTube también. Y para que no te pierdas de ningún episodio, suscríbete para que lo tengas de frente en tu teléfono cuando se suba una nueva entrevista. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.